Entonces, como proyecto de descolonización. La transmodernidad como proyecto de descolonización. Porque, fíjense, que aquí el privilegio epistémico del que hemos estado hablando se centra en esta modernidad eurocentrada que nos dice que Europa es intrínseca y naturalmente democrática, intrínseca y naturalmente por derechos ciudadanos, intrínseca y naturalmente por derechos civiles, intrínseca y naturalmente por la libertad, intrínseca y naturalmente por los derechos de las mujeres, por la emancipación de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que dice Dussel es que ese privilegio epistémico, que lo que ha hecho es apropiarse de conocimiento, no solamente de riqueza, de los sujetos coloniales de este sistema, lo que dice Dussel es que esa modernidad se hizo al calor de una relación con la historia colonial. Porque hay un montón de narrativas que se han adjudicado la modernidad europea, que son narrativas que vienen de otros pueblos. Por ejemplo, toda la idea de sociedades colectivas y propiedad colectiva vino del encuentro de los europeos con el mundo inca. O sea, hay una serie de experiencias en el calor de la expansión colonial que ellos se encuentran con sociedades, etcétera, que estimula el pensamiento utópico dentro de Europa. Y eso queda apropiado como ideas propias europeas. No se reconoce esas deudas, ¿no? No se ve como la modernidad como un proyecto que se creó y generó en el calor de la colonialidad. Entonces, lo que dice Dussel es que si bien esta modernidad eurocentrada que se ha situado con el privilegio epistémico sobre el resto del mundo, por las razones que ya hemos explicado entre ayer y hoy, si bien intentó practicar el epistemicidio en gran parte del mundo, ese proyecto no fue exitoso. Porque si bien colonizó todo el planeta ya para fines del siglo XIX, el epistemicidio no fue exitoso. Quedaron rastros de epistemología, subjetividades, identidades, etcétera, que no fueron completamente subsumidas por el proyecto colonial. Y lo que hace Dussel es esto. Él dice, no existe nadie acá. No hay una exterioridad absoluta. Todos hemos sido salpicados y tocados por la historia colonial. Pero existe gente aquí que no tiene exterioridad en términos de subjetividad, epistemología, cosmogonía, etcétera, de la modernidad eurocentrada. Pero no existe nadie aquí. Es decir, no hay nadie en una exterioridad absoluta. Todos hemos sido salpicados. Y es lo que dice es que hay una multiplicidad de pueblos, culturas, etcétera, que tienen un lado que ha sido colonizado, pero que cuentan con cierta exterioridad relativa, porque sus epistemologías y sus formas de vida y de ser no fueron completamente destruidas, sino que quedaron ahí. Y lo que dice Dussel es que aquí hay un potencial epistemológico para la humanidad, desde la cual entonces podemos, desde diferentes localizaciones epistemológicas, se hace una crítica hacia adentro, el lado eurocéntrico de cada cultura colonizada, pero también desde aquí se puede hacer una crítica hacia afuera. Es decir, y es lo que estamos viendo hoy día, con la crisis terminal del eurocentrismo. El eurocentrismo ha entrado en crisis terminal porque no logra dar respuesta a los problemas que enfrenta la humanidad. Y está en crisis terminal en ese sentido, porque cualquier respuesta que da termina en pesadillas globales, de derecha y de izquierda. Cualquiera sea la respuesta que da. Está la pesadilla del neoliberalismo y está la pesadilla del socialismo autoritario del siglo XX. Ambos diseños globales universales pensados desde aquí
desde una epistemología eurocentrada y luego extrapolada a otras partes del mundo como proyecto y diseño global imperial colonial. Donde ahí se practica epistemicidio y se subalterniza todas las otras posibilidades de pensamiento crítico. Y lo que dice Dussel es entonces, nadie está acá, no hay exterioridad relativa, hay mucha gente aquí que no tiene exterioridad relativa de esto, pero hay un montón de otra gente en que el proyecto colonial no logró completamente destruir sus formas de vida, de pensar, sus epistemologías, cosmogonías. Eso quiere decir que desde ahí, desde esta exterioridad relativa, pueden hacer una crítica interna a su propia cultura, ¿no? Y pueden hacer la crítica externa a la cultura y la epistemología eurocéntrica imperial colonial. Y es lo que dice ahí entonces, que todas estas narrativas que se apropiaron aquí como natural e inherentemente europeas, democracia, por ejemplo, que dicen que eso es de ellos y que eso lo inventaron ellos y que ellos son el principio y el fin del tema de la democracia, ¿no? Pues lo que dice Dussel es no. Desde acá hay pensamiento de formas de instituciones y de formas de pensar la democracia. Y desde aquí se pueden montar proyectos democráticos que no van a ser los liberal democráticos europeos para hacer una crítica al pensamiento eurocéntrico y entonces plantearse un proyecto donde haya una multiplicidad de maneras de pensar la democracia y de practicarla. Cuando los zapatistas dicen somos democráticos, pero para nosotros democracia es mandar obedeciendo. No es lo mismo que la democracia liberal, donde el que manda no obedece, el que obedece manda. El mandar obedeciendo manda obedeciendo a la comunidad. Y los caracoles es la forma institucional por excelencia a través de la cual ellos practican sus formas democráticas en las comunidades zapatistas. Ahí tiene un ejemplo de una respuesta no fundamentalista, no eurocéntrica, al binario eurocéntrico, ¿no? Ahí hay una respuesta al binario eurocéntrico. Porque esa respuesta al binario eurocéntrico es fundamental porque decíamos ayer cómo el fundamentalismo eurocéntrico precisamente instala unos binarios que el fundamentalismo eurocéntrico tercermundista, islámico, de tipo islamista o de otros tipos, lo único que hace es invertirlo, pero lo dejan intacto. El zapatismo lo irrumpe porque lo desplaza el binarismo ese porque dice, no, nosotros también tenemos democracia, pero para nosotros democracia desde la perspectiva tojolabal es el mandar obedeciendo. Y son los caracoles. Por tanto, tenemos un concepto de democracia. Lo mismo desde la shura del Islam. En la shura, en el Islam hay un concepto de democracia que se llama la shura, ¿no? Y que tiene también formas institucionales al respecto. En otras culturas hay lo mismo. Entonces lo que dice, para descolonizarnos de esto, Dussel plantea, para descolonizarnos de esto y trascender la modernidad, porque la modernidad no es emancipatoria, es colonial, ¿no? No hay posibilidad de emanciparnos ni pluralizándola, ni extendiéndola, ni nada. Es un proyecto ya civilizatorio colonial. Entonces, para trascender eso, tenemos que ir más allá de la modernidad, y la manera de salir es en lo que él llama la transmodernidad, que es el reconocimiento a esa diversidad epistémica, desde la cual entonces cada cultura redefine los temas que se apropiaron en la modernidad eurocentrada como si fuera natural y inherentemente a Europa. Y entonces pasar a un mundo donde otros mundos sean posibles, es decir, donde haya democracia tojolabal, democracia islámica, diferentes formas de democracia. Lo mismo con la economía, lo mismo con los derechos de la mujer o el feminismo, ¿no? Donde dice las feministas islámicas, por ejemplo, que plantean un proyecto de liberación para la mujer desde el Islam, ¿no? Entonces, en ese sentido, no existe nadie aquí, pero existe exterioridad relativa. No existe exterioridad absoluta. O sea que la colonización nunca pudo
completamente subsumir la epistemología, ni las formas de ser, ni de ver el mundo de los sujetos coloniales. Por tanto, el proyecto de epistemicidio no fue completamente exitoso. Eso generó entonces la posibilidad y el potencial de exterioridad relativa a nivel de la subjetividad, a nivel de la epistemología, a nivel de la cosmogonía, que entonces permite a los pueblos ahora redefinir críticamente sus propias culturas, el lado eurocéntrico de su cultura, y redefinir críticamente la modernidad eurocentrada en una dirección más allá de esto. Porque aquí ya no hay un centro epistémico. El trans aquí es donde todos estos sujetos puedan dialogar de igual a igual acá. Un mundo donde otros mundos sean posibles. Y donde estos que entren con humildad y sin el ego inflado pueden entrar aquí también en la conversación. Lo que no puede haber es ya el universalismo, el uno que define para todos. Tiene que ser lo que decía César, que discutíamos más temprano, donde no quiero un universalismo desincorporado, sin cuerpo, que es el cartesiano, pero tampoco quiero un particularismo que me segregue del mundo, que me amuralle del mundo, decía él. Un universalismo rico en todos los particulares, donde ya el universalismo no es el punto de partida, pero el punto de llegada, donde ya nadie se localiza como centro, sino que todos, a través de un diálogo interepistémico, construimos un nuevo universo de sentido que ya no es uni, ahora es pluri, ahora es multiversalismo, ¿no? Entonces, las narrativas de la modernidad, vistas desde la zona del ser y desde el otro de la zona del ser, son narrativas celebratorias de la modernidad. Porque se ve la modernidad como un proyecto emancipador. Pero, y eso es lo que ocurre con los postcoloniales, que como empiezan la historia colonial en el siglo XVIII y en el XIX, pierden de vista los 300 años anteriores, y entonces ven el proyecto de la modernidad como algo europeo allá, la Revolución Francesa por allá, ¿no? Que es un proyecto emancipador allá dentro de Europa sin relación con esto acá. Y de ahí que salten a concluir la posibilidad de modernidades plurales, modernidades emancipadoras, a través de extenderla al resto del mundo, o hacerla plural, o hacerla multimodernidades, ¿no? Reconociendo la diversidad de modernidades. Pero el problema es que si el proyecto de la modernidad empieza en 1492 y está atado y enredado desde el principio como dos caras de la misma moneda con la colonialidad, entonces la modernidad no es un proyecto emancipador, es un proyecto civilizatorio. Podrá ser emancipador para este otro en la zona del ser, pero eso es una minoría en el planeta y es a costa de la opresión, dominación, esclavización y colonización del que está acá. Entonces ya no es emancipador, es civilizatorio, es colonial. Por tanto, modernidad y colonialidad son dos caras de la misma moneda y por tanto la modernidad no es salvable como proyecto político. Entonces ahí viene el planteamiento de Dussel de la transmodernidad, un más allá de la modernidad que reconozca lo que él dice. Aquí está la modernidad eurocentrada, nadie está acá, no hay exterioridad absoluta porque todo el mundo de alguna manera ha sido salpicado por la historia colonial, de alguna manera todos estamos tocados por eso, pero tampoco quiere decir que todo el mundo está completamente adentro. Hay culturas que tienen exterioridad relativa, desde la cual entonces pueden reconstruir, pensarse más allá de esto, a través de redefinir las narrativas que esta gente se apropió como si fuera de ellos. Liberación de la mujer, democracia, formas de economía, formas de emancipación, liberación, muchas cosas, ciudadanía, todo eso se puede redefinir desde esta diversidad epistémica. Y cada pueblo tendrá su manera particular de definir eso. Que no será ni mejor ni peor, pero que en la medida en que construyes entonces la trascendencia de eso significa romper con un centro epistemológico. Significa entrar en un diálogo horizontal entre todos en un multicentro epistemológico, ¿no? Y donde entonces, en este diálogo, entonces puede ser posible que alguien aquí diga, mira, estos de acá hacen algo que nos puede ser útil aquí. Y este de acá diga, mira, este de acá hace algo que me puede ser útil acá. Pero ya no es por imposición.
Ahora es porque hay un diálogo horizontal en la cual podemos, esa sería como la utopía decolonial a la modernidad que plantea Enrique Dussel, con el concepto de transmodernidad. Y ahí el concepto de transmodernidad lo que está planteando es el pluriverso, porque esto es un pluriverso. Ya no sería uno que define para todos. Ahora, en un diálogo entre todos, construimos un nuevo universo de sentido. Que ya no sería uni, ya sería multi o pluri. ¿No? Y claro, fíjense cómo aquí, ese universo de sentido no es el punto de partida, es el punto de llegada. Porque para poder construir ese nuevo universo de sentido, primero tienes que pasar por aquí, por estas redefiniciones propias y luego por esos diálogos interepistémicos que te permita llegar aquí. Ahora, hay una economía política en el mundo, que es lo que vamos a discutir más mañana en detalle, que no permite esto, la transmodernidad. La economía política del mundo está organizada para que no haya transmodernidad, para que haya universalismo con la modernidad eurocentrada como centro epistemológico. Por ejemplo, si mañana hubiera, el proyecto de transmodernidad como diálogo interepistémico y como pluriverso de sentido está ocurriendo en el mundo, pero a nivel regional. Pero a nivel global no es posible hoy día. Porque si hoy día alguien de Hezbolá se monta un avión para dialogar interepistémicamente con sabios tojolabales de los zapatistas en el sur de Chiapas, no va a llegar porque lo van a arrestar antes que llegue. O si viene un zapatista y vuela al sur del Líbano a dialogar y crear diálogos interepistémicos así de este tipo, no llega porque lo van a acusar de terrorista antes de que llegue. ¿No? O sea, hoy día la economía política del mundo no permite esta posibilidad. Porque hay unas estructuras políticas, militares, económicas de poder que van a impedir esto. Pero sí a nivel regional está ocurriendo. Esto que hablábamos más temprano de los indígenas de las Américas, ya están haciendo estos diálogos. A nivel regional sí es posible. Por la cercanía, por las posibilidades de reunirse, etcétera. Pero a nivel global eso es muy difícil hoy día. Muy difícil porque hay un sistema político-militar ahí puesto para asegurarse que el privilegio epistémico sea aquí, que siga operando el universalismo desde aquí, no desde acá. Ninguno otro puede situarse como universal aquí, donde uno decide para todos. ¿No? La idea de que entre todos decidamos todo, esa idea está políticamente ahora mismo debilitada como posibilidad. Pero sí es posible a nivel local y regional. Eso sí es posible y se está haciendo. Eso lo puedes ver en diferentes movimientos políticos regionales, en el Medio Oriente, en América Latina, en el sur de Asia, en diferentes lugares, donde estas cosas están pasando. Pero a escala regional. A escala global eso todavía está difícil. ¿Okay? Entonces, fíjense que eso ya no es, este proyecto que plantea Dussel como transmodernidad, ya no es universalismo. Esto es un pluriverso, ¿no? Los zapatistas, en la misma historia, los zapatistas cuando dicen andar preguntando, que es muy diferente al andar predicando, que viene de cosmogonía de la cristiandad, el otro que viene del tojolabalismo, plantea una forma de hacer política muy distinta, porque el andar preguntando no se plantea el universalismo, uno que decide para todos y luego voy a predicar la verdad para que tú te integres a mi proyecto. No hay un universo a priori. Es andar preguntando para que en ese diálogo interepistémico construyamos un universo de sentido, que sería ya un pluriverso, entre los condenados de la tierra de México, de la zona del no ser. Y ya eso es otra cosa, más allá del universalismo, ya eso es pluriversalismo, o multiversalismo, como le quieras llamar. Lo que apunta estas categorías, aunque todavía esto es una utopía, es importante porque nos da un horizonte de sentido de hacia dónde caminar. Y nos plantea otra forma de pensar la política.
donde la política ya no es el partido de vanguardia que tiene la verdad a priori y va a predicar su verdad para que los demás se adhieran al partido, ¿no? Sino que ahora la política se organiza de otra manera, porque significaría una política decolonial, significa que yo aquí no tengo toda la verdad, ni pretendo tenerla, ya no soy el centro epistémico, pero tengo un centro epistémico, no es que no lo tenga, que es el mío propio, pero no pretendo que el mío propio sea el tuyo. Entonces vamos a entrar en un diálogo entre todos para construir, que es el concepto de la otra campaña, de los zapatistas, ¿no? Podemos discutir aquí los errores políticos del zapatismo, que hay muchos. El poder obediencial, ¿no?, de Evo Morales, ¿no?, y de los indígenas en Bolivia. El poder, el andar, el mandar obedeciendo, ¿no?, que son conceptos de democracia diferentes. El de Evo Morales viene de la Aylú, de las comunidades de la Aylú, ¿no?, andina, del mundo andino, y que tiene cosas tangenciales con los tojolabales. Pero son distintos, hay cosas diferentes entre ellos, no son exactamente iguales. Lo mismo que la chura en el Islam, y lo mismo que otros conceptos de democracia en otras partes del mundo, que existen, que están ahí, pero que los hemos inferiorizado porque se supone que la superioridad epistémica está acá, y por tanto nosotros cuando queremos saber de democracia, leemos a Rousseau, leemos a la tradición democrática liberal occidental. Como si no hubiera democracia en otras partes del mundo o en otras epistemologías. Porque el fundamentalismo eurocéntrico opera así. Nos hace creer que la única democracia posible es esta, la liberal occidental, y no hay otra posibilidad. Y han habido democracias en el mundo de mucho tipo que han sido subalternizadas, inferiorizadas por esta modernidad eurocentrada, y han sido muchas invisibilizadas o incluso destruidas. Entonces, eso sería otra manera de pensar el pluriverso, que es tangencial con lo que planteamos de Aimé Césaire, ¿no?, que es la idea de yo quiero un universalismo rico en todos los particulares, no un universalismo descarnado, sin cuerpo y sin que me borra mi particularidad, en el nombre de una cosa ahí desincorporada. Desincorporar en el sentido de sin cuerpo, sin corporalidad. Así es como él lo plantea. Entonces, el otro concepto de los zapatistas, que es un pluriverso, que significa el andar preguntando, es el reconocimiento de que yo no tengo la verdad, de que yo no te voy a ir a predicar mi verdad, que lo más que podemos hacer es que nosotros nos reunamos, todos los condenados de la tierra, de la zona del Nocel de México, entremos en diálogo interepistémico y construyamos juntos un nuevo pluriverso en el sentido de ser un programa político de lucha, que ya nadie lo va a escribir acá en una oficina para luego ir a buscar adeptos, que es el andar predicando, sino que ahora nadie lo va a escribir a priori, se va a escribir en el calor de ese diálogo interepistémico. Es otra manera de pensar la política. Entonces, eso pongo así como ejemplo. Podemos coger otros ejemplos de otras tradiciones donde se ha pensado de manera muy parecida a esta idea del pluriverso, ¿no? Pero pongo estos tres ejemplos simplemente para ilustrar el asunto y como acabamos de discutir, la modernidad holandesa, la modernidad británica y la modernidad francesa, que ya la hemos discutido más o menos, ¿no?, las diferentes fechas que ponen, oculta la modernidad del siglo XVI. Porque en esas, de la del siglo XVI española, no se oculta la colonialidad en el debate de España del siglo XVI. Está abiertamente puesto allí. Y lo que hace las otras modernidades es ocultar eso, para hacer entonces narrativas celebratorias de la modernidad. Y esas narrativas celebratorias de la modernidad sirven entonces para ocultar el lado oscuro de la modernidad, que es la colonialidad.
Y lo que ocurre es con nuestros debates con los postcoloniales, que no son nuestros enemigos, pero que por lo menos para mí, representan una perspectiva todavía eurocéntrica, en el sentido de que, como para ellos el tema de la modernidad es un tema que aparece autónomo o semiautónomo de la colonialidad, porque para ellos el colonialismo empieza en el siglo XVIII y XIX, y por tanto la modernidad ya existía y ya estaba en proceso dentro de Europa, pues ellos ahí ven el pensamiento crítico europeo como un pensamiento emancipador. De ahí que para ellos no sea una prioridad el tema de la descolonización epistemológica, es decir, de la necesidad de tomarnos en serio la diversidad epistémica de la zona del no ser. Porque para ellos, como la modernidad es un proyecto emancipador que ocurre paralelo a la colonialidad y no es constitutivo por la colonialidad, porque ellos empiezan en el siglo XVIII y XIX, la colonización británica en la India o la colonización británico-francesa en el Medio Oriente, entonces apareciera la modernidad como un proyecto emancipador. Y por tanto no les es problemático hacer estudios postcoloniales citando solamente a Marx y Derrida, como Spivak. O hacer estudios postcoloniales citando solamente a Gramsci y a Foucault, como Said. O hacer estudios postcoloniales citando solamente a Lacan, como Baba. O Mibaba. O Mibaba, cuando lee a Fanon, lo lee desde una perspectiva lacaniana. Y no se da cuenta que Fanon le hizo una crítica radical a Lacan. Entonces lo lee, lo coloniza a Fanon con Lacan. ¿Me entiendes? Entonces, es bien problemático todo esto, porque entonces los estudios postcoloniales, que están anclados en universidades de gran prestigio, nombre, etcétera, son los que circulan por todo el mundo como una especie de moda. Y es una especie de, todavía con todas sus aportaciones, porque hay aportaciones importantes, en Said, en Spivak, en Baba hay cosas interesantes, importantes, todavía con sus aportaciones se quedan cortos porque todavía siguen viendo el tema de la epistemología, todavía siguen reproduciendo el racismo, sexismo epistemológico. Porque no te citan a nadie que no sean estos hombres críticos del otro en la zona del ser. Ni siquiera una mujer. Ni siquiera te citan como autoridad una mujer. Aunque sea de la zona del otro en la zona del ser. Ni siquiera ahí. Eso es grave. Creo yo que es grave. Y más gente que viene de la India, que supone que hay una riqueza epistemológica enorme. ¿Cómo es que no se han tomado en serio el pensamiento de la riqueza epistemológica de la India? Que hay exterioridad relativa, pero montones. Hay una tradición de pensamiento crítico ahí, musulmana, hindi, sikh, tamil, etcétera, pero enorme. ¿Cómo es que no miran eso? ¿Cómo es que Said produce estudios postcoloniales y no cita a ningún pensador o pensadora crítica del Islam? Un pensador del Medio Oriente, ¿no? Un pensador que ha enfocado su trabajo en el Medio Oriente, la lucha palestina, todo eso. Y no se toma en serio a ninguno. Hay Foucault y Gramsci. Todo eso es muy problemático, pero eso tiene que ver mucho con la mirada sobre el tema de la modernidad. Si tú empiezas en 1492, entonces no puedes dejar de pensar la modernidad como un proyecto colonial y como un proyecto civilizatorio. Entonces no puedes escaparte ahí. Y si eso es así, entonces tienes que plantearte el tema del privilegio epistemológico, del racismo, sexismo epistemológico, y de que entonces la descolonización tiene que tomarse en serio este asunto. Pues entonces tienes que tomarte en serio el pensamiento crítico que se produce desde la zona del no ser, que ha sido inferiorizado, invisibilizado por esa modernidad eurocentrada. Pero eso solamente lo ves si empiezas en 1492. Porque ahí sí que aparece claramente desde el principio modernidad y colonialidad como dos lados de la misma moneda. Pero si tú ocultas esos 300 años de colonialidad entre 1492 hasta el siglo XVIII, como ocurre con muchas de las narrativas de la modernidad, que empiezan el tema de la modernidad en la Revolución Francesa, ¿no? O la empiezas a fines del siglo XVII con la Revolución, o a mediados con los holandeses, o a fines con los británicos,
Entonces te perdiste ahí toda una historia de la colonialidad modernidad que ya se viene construyendo y de la cual te llega a la India o te llega al Medio Oriente, ¿no? Con toda unas categorías y toda una historia, ¿no? Que si tú no la ves desde su comienzo, entonces te apareciera como algo que ocurre semi-accidentalmente con lo que está ocurriendo dentro de Europa. Entonces pareciera que el proyecto de la Ilustración o el proyecto de la modernidad es un proyecto emancipador, revolucionario, etc. Cuando realmente esos proyectos han sido, es como la democracia ateniense, ¿se acuerdan? 5 siglos antes de Cristo. Tú tienes la ciudad amurallada con la democracia ateniense adentro y todos los esclavos por afuera y toda la gente, los bárbaros afuera, ¿te acuerdas? Es lo mismo esto, pero a escala global. Donde, bueno, tienes emancipación ¿para quién? Para esta gente allá arriba, ¿a costa de qué? De la esclavización y colonización de los demás acá abajo. Pues eso no puede ser emancipador. ¿Entiendes? Eso es un proyecto colonial, intrínsecamente colonial. Tú tienes libertad para uno y esclavización para otro, eso no es emancipador. Y por tanto hay que trascenderlo. Hay que trascenderlo. Y para trascenderlo te tienes que tomar en serio esa diversidad epistémica como el punto de partida. Y fíjense que ahora con la crisis terminal del eurocentrismo, lo que está ocurriendo es que hay un retorno a que los movimientos de liberación nacional del tercer mundo, que hace 40, 50 años, esos movimientos eran todos marxistas, leninistas o marxistas de algún tipo, ¿se acuerdan? Esos movimientos de liberación nacional del tercer mundo, que hace 40, 50 años eran marxistas, ahora son islámicos, budistas, aymara, quechua. ¿Se han dado cuenta de esto? Ahora todos estos movimientos hay un retorno a estas otras epistemologías que la modernidad dijo que eso no servía, que eso es atrasado, que eso es primitivo, y lo habían engavetado. Y ahora la gente está desempolvando eso y volviendo a mirar eso. ¿Por qué? Porque los paradigmas eurocéntricos de izquierda, como el marxismo, entró en crisis terminal porque no logra dar respuesta a los problemas de la humanidad. Sino que se convirtió en el siglo XX en otro diseño global universal que viene del norte y que no abordó los problemas que enfrenta la humanidad, sino que al contrario, participó de los problemas contra los cuales estaba luchando. Entonces ese socialismo del siglo XX terminó, cayó en crisis terminal. ¿Y qué pasa? Los movimientos ahora de liberación nacional del tercer mundo dicen, bueno, ahora ¿de dónde nos agarramos? Pues ahí está esa riqueza epistemológica de la exterioridad relativa. Dice, bueno, dejemos de mirar ya los paradigmas que vienen del norte. Miremos hacia nosotros mismos. Vamos otra vez a rebuscar la caja de herramientas que habíamos cerrado porque nos dijeron que era atrasado y primitivo y no sé qué. Y ahora vuelve y sale de momento el buen vivir aymara y quechua, ¿no? Sumacamaña, Sumacamay, Pachamama, Tawit, o sea, todas unas categorías epistémicas que vienen de otras tradiciones y otras genealogías de pensamiento que habían sido enterradas allí porque nos habían dicho que eso no servía, que eso era esto, aquello, y por eso de momento irrumpe a escala mundial movimientos de liberación nacional que ya no se identifican como marxistas, no son antimarxistas, ninguno de ellos es antimarxista, no se equivoquen, no son anticomunistas, pero son críticos del marxismo eurocéntrico y están pensando desde una matriz epistemológica muy diferente a la occidental y a la del marxismo occidental. Lo que no quiere decir que sean antimarxistas. No están cerrados a la posibilidad de aprender cosas de aquí o de acá, pero desde su matriz de conocimiento. Eso es muy diferente a adoptar o aplicar sin tú tener una matriz sólida de conocimiento. Porque eso ya es colonialismo. Colonialidad del saber. ¿Te fijas? Sino que ellos desde su matriz, aymara, quechua, islam chi, budismo político, etcétera, desde ahí tienen su propio arsenal de categorías críticas y
Entonces, lo demás que pueda venir de otros lugares, los puedes adaptar y sacar el grano de la paja. Esto me es útil, esto no me es útil. Entonces, no son antimarxistas. Pueden agarrar cosas del marxismo que les puedan ser útiles. Pero no van a hacer ya lo que se hacía hace 40 años, que esos movimientos tenían como matriz central epistemológica el marxismo. Eso quedó en crisis terminal. Y quedó en crisis terminal por la pesadilla global del socialismo del siglo XX y los problemas de ese marxismo eurocéntrico que no da respuesta a los problemas que enfrenta la humanidad en muchos sentidos. No solamente en el plano ecológico y todo esto. No solamente en el plano de los problemas epistemológicos que hemos discutido aquí, todo eso, sino en el plano espiritual. En el plano espiritual. Porque el marxismo redujo el ser humano a modos de producción. Entonces, la parte espiritual quedó como el opio de la humanidad. ¿No? ¿Y qué pasa? Los problemas que se enfrenta la humanidad hoy día requieren de una transformación epistemológica y espiritual. Y de ahí que la gente está agarrándose ahora de aquello de la caja de herramientas que le habían dicho que no servía. Y haciendo búsquedas por ahí también. Y por eso esos movimientos de liberación nacional ahora, por donde quiera que surgen, no vienen ya con esa matriz. Ya no vienen con esas matrices. Vienen con otro tipo de matrices epistemológicas. Y eso ha irrumpido así en casi todo el mundo. Y muchos marxistas están como en crisis con eso porque no saben qué hacer con eso. ¿Qué hacemos con esto? De momento en el Medio Oriente el pensamiento político se hace desde el Islam y ya no se hace desde el marxismo. De momento en Bolivia el movimiento político se hace desde los aymara y los quechua y no desde el marxismo. Entonces no saben qué hacer con esto. Porque lo ven como algo como un retroceso, ¿no? Porque se supone, de acuerdo a la narrativa de la modernidad eurocentrada, que todas esas culturas atrasadas y todas esas religiones atrasadas y todas esas cosas iban a desaparecer con la modernidad. ¿Se acuerdan? Que esas son cosas que se van a ir poco a poco desapareciendo y vamos a un mundo cientificista y vamos a un mundo secular y vamos a un mundo ateo y vamos a un mundo... Y se supone que estas otras epistemologías no estén ahí ya. Y el escándalo es que no solamente están ahí, es que son la fuente de pensamiento crítico hoy día en gran parte del mundo. Y eso es un escándalo. Porque eso se supone que hubiera desaparecido con la modernidad, esas culturas tradicionales, ¿se acuerdan? Las culturas tradicionales que iban a ser, poco a poco iban a desaparecer con el mundo moderno y no sé qué. Bueno, resulta que no solamente no desaparecieron, sino que han vuelto con fuerza. Que han vuelto con fuerza. Y de eso se trata entonces el proceso de descolonización. Se trata de reconocer que ya no hay un centro epistémico de pensamiento crítico, que hay una diversidad de epistemologías con genealogías de pensamiento crítico, ¿no? Y con sus propias referencias y autores canónicos y todo eso, ¿no? En sus propias tradiciones, que no son los mismos que te vas a encontrar en la genealogía marxista, pero que no dejan de ser menos críticos como pensamiento.